intestino. El intestino, recordemos que es duodeno, yeyuno, ilion, recto y ano. Y también incluye las partes glandulares del intestino, como son las glándulas salivales y los órganos glandulares como el hígado y el páncreas. Entonces, la primera placa que vamos a ver es la placa de la lengua. La lengua es un órgano que es muscular, está conformado por músculo estriado esquelético y eso es lo que permite que tenga movilidad para varias partes. La conformación del músculo está dada en diferentes sentidos. Entonces, por ejemplo, si vemos así hacia esta parte, vemos que hay haces de músculos así, 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 hacia todos los lugares. Eso permite que la lengua pueda tener movimientos hacia todos los lugares también. Entonces, aparte del músculo, la lengua también tiene una glándula que se llama la glándula sublingual. Por ejemplo, en esta placa, la placa es la número 18 en las colecciones. En esta placa podemos ver la totalidad de la glándula, que es todo esto. Todo esto es la glándula sublingual. Entonces, como el nombre lo dice, ella se encuentra en la parte ventral de la lengua. Es una glándula que tiene una secreción de tipo mucosa, por eso vemos que sus unidades secretorias son blancas, no se tiñen. Cada una de estas es una unidad secretora y las unidades secretoras tienen unos conductos. Esos conductos también se llaman adenómeros y ellos van a desembocar a diferentes partes de la lengua. El objetivo de esa lengua es que en el momento que nosotros estemos hablando, en el momento que nos estemos alimentando y que la lengua esté en movimiento, pues ella se va a estimular sus unidades secretoras para mantener la cavidad oral húmeda. El contenido de esto se puede modificar según la especie, la sustancia secretora. Por ejemplo, en los carnívoros salvajes, sobre todo, esto puede tener alguna sustancia también ácida para que les ayude desde el momento del comienzo de la digestión a hacer la ruptura enzimática para poder hacer el aprovechamiento de la carne. Si son omnívoros como nosotros o como otros tipos de animales, pues el contenido va a ser más mucoso para ayudar a mantener la cavidad oral húmeda y con los movimientos masticatorios pues permitir el proceso de digestión, pero ya como tal el desdoblamiento enzimático de los alimentos se hace a nivel del estómago. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos la parte de la glándula. La lengua tiene dos tipos de epitelio. Un epitelio es el epitelio estratificado plano queratinizado y el otro es el epitelio estratificado plano ortoqueratinizado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la textura de su propia lengua, en la parte superior de la lengua o en la parte dorsal, la lengua va a tener una textura como de cepillito, ¿cierto? Ese epitelio de la parte superior es un epitelio estratificado plano ortoqueratinizado. En cambio, en la parte de abajo de la lengua es más suavecito, ¿cierto? Ya no se le tiene la textura de cepillito, sino que es una textura como más lisa, más uniforme. Ese epitelio sigue siendo epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Qué es lo de la textura de cepillito? Son las papilas gustativas. Entonces, esta como es la parte donde está la glándula sublingual, pues es la parte de abajo de la lengua. Y vemos un epitelio estratificado. Ya voy a aumentar aquí un 40x para que podamos ver los estratos. Aquí podemos ver las celulitas formando los estratos. Dependiendo la parte de la lengua y el tipo de animal del que estemos hablando, puede ser queratinizado o no queratinizado.
Por ejemplo, en los felinos, o sea, los gatos, y los felinos salvajes también, el epitelio de la lengua, casi en varias partes de la lengua, es queratinizado. Por eso, un besito de un gato es un poquito áspero, ¿cierto? Se sienten como pullitas. Porque ellos, aparte de que necesitan, como son carnívoros, las papilas filiformes, que son esas pullitas, ellas sirven para retener el alimento en la cavidad oral. La cavidad oral es muy húmeda, entonces cuando ellos están consumiendo la carne, esas pullitas permiten que la carne se retenga y ellas van en sentido hacia adentro. No van hacia afuera, sino que van hacia adentro para que evite que la carne se devuelva o los alimentos se devuelvan, los retienen. Y aparte de todo, pues son animales que tienen dentro de sus características el acicalamiento. Entonces les tiene que servir esas también de cepillito, por eso ustedes ven siempre los gatos bien peinados, el pelito bien liso, súper bonitos. Si un gato está despeinado, ese gato está enfermo, porque lo primero que hace un gato enfermo es no acicalarse. Entonces si usted lo ve así con el pelo hirsuto o erizado, algo tiene, empezando por deshidratación. Entonces casi que esa es la característica de un gato, cosa que uno no ve en un perro. Un perro no le importa cero si está peinado o no, pero en un gato sí, los gatos siempre mantienen el pelaje con un solo sentido, siempre están peinaditos, siempre están bien arregladitos. Bueno, entonces este epitelio es el de la parte de abajo o parte ventral de la lengua. Vamos a irnos hacia el otro lado del epitelio, que es el que yo les digo que tiene textura de cepillito, o sea, este. Listo. Este también es un epitelio estratificado. Miren las celulitas formando los estratos. Lo que pasa es que se llama ortoqueratinizado porque orto hace referencia como en latín, así a como si fuera un falso queratinizado. O hay unos libros en donde no mencionan el ortoqueratinizado, sino que dicen un epitelio estratificado pleno queratinizado especializado. ¿Qué es lo que lo hace especializado? La presencia de las papilas gustativas. Entonces, en los mamíferos tenemos 5 tipos de papilas gustativas. Las papilas gustativas pueden ser foliadas, pueden ser circunvaladas, o Ventriculares. Bueno, la forma de las papilas y la función y la clasificación están en que primero, bueno, este epitelio es especializado precisamente porque en la superficie de su epitelio tienen este tipo de papilas. Las foliadas son estas que estamos observando acá. Les pusieron foliadas porque folia es hoja. Entonces a los primeros que hicieron esas observaciones, a los primeros histólogos muy creativos, ellos dijeron que parecían como las hojas de un libro. Entonces, que cada una de estas era como una hoja, entonces les pusieron foliadas. En los libros antiguos
de histología decían que cada una de ellas tenía la capacidad de detectar un sabor. Por ejemplo, que unas eran de salado, otras eran de ácido, otras eran de dulce. Pero hoy en día los libros, o no los libros, sino los estudios, se han dado cuenta que ellas simplemente son papilas gustativas y que lo que tienen por dentro de las papilas gustativas son unas terminaciones nerviosas, unas células que son neurosensitivas, que lo que hacen es recoger un sabor y traducirlo en el sistema nervioso. Pero se han dado cuenta que, por ejemplo, las diferentes células son las que se especializan en detectar diferentes sabores, y que ya no es solamente salado, dulce, ácido y amargo, sino que también hay un quinto sabor que es el umami. Entonces no hay una papila como tal que detecte ese sabor, sino que todas tienen la capacidad de detectar esos tipos de sabores. ¿Cuáles son las que son gustativas? Pueden ser, son las circunvaladas y las fungiformes. Ellas son las que tienen la capacidad de detectar sabores. Las foliadas tienen la capacidad más que todo de ayudar a retener alimento, igual que las filiformes. Y las lenticulares les puse un asterisco porque ellas son únicas de los bovinos. Permítame un momento, voy a cerrar la puerta. Entonces, estos tienen una función sensitiva. Y la 1, junto con la 4, tiene una función motora. Las lenticulares, como son únicas de los bovinos, entonces dicen que se han demostrado que tienen como más capacidad para la detección de lo salado. Por eso es que las vacas o los bovinos tienen más afinidad por ese sabor salado que por otros tipos de sabores. Igual, todas las papilas gustativas en los rumiantes son supremamente rudimentarias. Es por eso que los rumiantes no son así como muy exigentes en el tipo de alimentación, sino que comen hasta piedras. Usted mete una vaca en un corral donde hay piedras, alambres, botas y una rama de pasto, se come todo lo que ve alrededor. Por eso se pueden presentar pues enfermedades relacionadas con esas conductas en los bovinos. Listo, entonces estas son las, ¿cuáles son? Las foliadas, que ellas están conformadas por el mismo epitelio. Lo que pasa es que tienen estos surcos. Estos surcos lo que van a hacer es que cuando el alimento está en la superficie de la lengua, y más como los animales sacan la lengua, hacen la presión del alimento y vuelven a ingresar, entonces eso permite que estos surcos retengan parte del alimento. Ahí se mete el alimento, y en otros tipos de papilas que ahorita vamos a ver que hay unos poros gustativos y unos corpúsculos. Entonces cuando entra ahí, en esta solamente como es para como retener el alimento ahí, pero en otras ya es para permitir la capacidad gustativa, que es la que les decía. Bueno, la superficie de estas papilas es queratinizada, ¿sí? Y se llama ortoqueratinizado o con una falsa queratina, es porque no es uniforme, no está repartida por toda, sino solamente como en la parte apical de cada papila. Esta parece ya circunvalada, pero está rota. Es muy difícil que en una sola placa aparezcan todas las papilas, porque por ejemplo en
En los cerdos, no sé si ustedes han visto, los lechoncitos en la parte lateral de la lengua tienen como si fueran unas pullitas. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, ¿nunca han visto un lechoncito? ¿No se han fijado en la boquita de un lechoncito? Bueno, la próxima vez que tengan la oportunidad de ver un lechoncito, cuando le abran la boca o él abre la boca porque son chilloncísimos, entonces ahí ustedes ven que en la parte lateral de la lengua se le ven como si fueran unas espinitas. Esas no son queratinizadas, pero son papilas foliadas. Y ellas con el tiempo ya se va volviendo más, se unifica y ya no se le van a ver esas pullitas. ¿Qué función tiene cuando es lechón? Que esa función le permite una mejor succión. Entonces todas esas pullitas como que se aferran más al pezón de la mamá y le permiten que haya como un cierre hermético entre el pezón y la lengua. Entonces el animal, cuando hace la succión del alimento, no ingresa gas, no ingresa aire, no ingresa nada, sino queda completamente cerrado. Por eso cuando ya no necesitan esa función, pues simplemente la lengua se unifica y queda como la lengua de nosotros, tal cual. Esta, ¿qué papila sería según mis super dibujos? Circunvalado caliciforme. ¿Sí? Me dicen anificación. ¿Cuál dijo? Sí, circunvalada o caliciforme. Bueno, esta es una que tiene una capacidad sensitiva. ¿Quién hace esa función? Estos que se llaman corpúsculos sensitivos. Esos corpúsculos sensitivos en esta no se ve, pero tienen unos canales que son el poro gustativo. Ahorita buscamos una que sí tenga un poro gustativo. ¿Puedo volver a repetir cómo es que se llama? Esto, corpúsculo gustativo. ¿Sensitivo o...? Esto, sensitivo. Corpúsculo sensitivo y conduce al poro gustativo. Entonces es como si fuera más o menos así. Pero cada una conduce a este y hay un huequito acá. Entonces esto se llama poro gustativo. Y este se llama corpúsculo sensitivo. Dentro del corpúsculo hay unas células. Esas células se llaman neuroepiteliales, células neuroepiteliales. Ellas son las que van a captar el tipo de sabor y lo van a llevar por medio de un impulso nervioso al cerebro y en el cerebro se traduce. Ahí sí se hace la traducción, es salado, es dulce, es umami, es no sé qué. Dime, Laura. No, ya, ¿era neuroepitelial? Neuroepiteliales, células neuroepiteliales. Dentro de ese mismo tipo de papila y en otros tipos de papila hay otros tipos de células que son aquí, por ejemplo, unas que se llaman basales. Unas que se llaman sustentaculares. Tentaculares son alargaditas, ¿sí? Sí, son alargaditas. Entonces las que se encuentran en la parte de abajo de la papila son basales. Las que se encuentran así como que van subiendo a lo largo de la papila son unas células que les sirven de sostén y de apoyo. Entonces ellas son sustentaculares. Y las que se encuentran aquí alrededor, solamente alrededor, son los corpúsculos. Los corpúsculos tienen por dentro las neuroepiteliales. Y el poro gustativo. Aquí no se ve, pero ya vamos a buscar uno que sí se vea.
Aquí se ve un poquitico, unos huequecitos pequeñitos, ¿sí los alcanzan a ver? Estos huequitos aquí que se ven en la parte lateral, a veces se ven como huequitos, a veces se ve como el canalito, es el poro gustativo. Miren estos huequitos, esos son poros gustativos. Entonces aquí estamos en la mitad, o sea, en este espacio, el pliegue de la lengua o el pliegue de la papila. Entonces la idea es que entre el alimento por ese espacio y que ingrese hacia el poro. Y el poro ya se comunica con el corpúsculo. Este otro tipo de papila, ¿cuál sería según mi dibujo? La 3, que es una fungiforme. La fungiforme también va a tener corpúsculos gustativos, ¿corpúsculos qué? Sensitivos y poros gustativos y células basales, sustentaculares, todas. Muy parecida a la circunvalar. ¿Qué es lo que la diferencia? La forma de la papila. Entonces estas le pusieron fungi porque le dieron cara como de hongo, ¿sí? Entonces esto les permitía recordarse. Entonces ustedes se van a acordar como de la forma de un champiñón para hacer el reconocimiento. La que no tiene cinturita, la que es así como recta, que también es redonda pero es recta, es circunvalada o caliciforme. La que tiene cinturita como esta es fungiforme. ¿Listo? Eso es como rosadito debajo de un corpúsculo, ¿qué sería? Por lo menos en las ¿Estos? No, en la misma papila. ¿Esto? Sí. Es que en la circunvalar se ve como más grande en la mitad de toda la papila. Como rosadito. Células sustentaculares. Sí, pero pues ahí no aparece así larga, porque no quedó en la foto, porque aquí salen las basales debajo, pero pues digamos que como es una estructura en 3D, se alcanzó a salir la parte superior de la célula, pero ella tiene su raíz aquí abajo en la base. Sí, pues no alcanzó a salir la foto porque quedó superpuesta a la otra, pero sobresale la parte superior de la sustentacular. Entonces las sustentaculares tienden a ser larguitas y casi que atraviesan toda la papila. Las basales solamente están en la base y los corpúsculos solamente están en la parte superior y a los ladillos. O sea, donde tengan espacio del pliegue, estén cerca al pliegue para que puedan captar el sabor. Entonces, en este caso, estos serían corpúsculos, estas serían basales y estas serían sustentaculares.
¿Hay más cajas? ¿No hay más cajas? Sí. ¿Qué? ¿Más cajas aparte de estas? Sí. Bote chico, Gabriela. Bueno. Que apenas llegue dije las cajas, por favor, las cajas. Ya, pero es que hay uno por acá. Es que la mía la voltearon y la cerraron mal y la dejaron allá, entonces no la recibí. Porque luego me toca pagar a mí las rotas. ¿Quién sabe qué docente artista? No, bueno, así al revés. Entonces que pague el En ninguna de estas se puede ver las y tampoco ninguna lengua de bovino. Yo tengo filiformes, pero las tengo en mi casa. Entonces en la próxima clase, o sea, de hoy en 8, les muestro las filiformes de la placa mía. Y vamos a seguir con la siguiente parte. Lengua quedó claro, músculo, glándula, epitelios, arriba, abajo, diferencial, cuál es cuál, y las papilas. En todas, en los diferentes, como les digo, en las diferentes posiciones de la lengua están las papilas. Entonces, si por ejemplo, esta es una lengua, aquí vamos a encontrar en los bovinos las lenticulares, por acá bien atrás. En la superficie de la lengua, que sería esta parte, todos tenemos filiformes, solamente que en los gatos son queratinizadas. Aquí había una que tiene unas filiformes chiquiticas, se la voy a mostrar ahí como para que no quede, que no se ve nada. Entonces, estas que se ven así como estos tiritos largos y delgaditas, todas esas son filiformes. Esas son las que hacen que el aspecto de la lengua de uno, describen los libros, sea aterciopelado. ¿Saben qué es eso de aterciopelado? Como la piel del del durazno. Con la piel del durazno que tiene como unos pelitos suaves. Le pusieron así porque hay un tipo de tela que se llama terciopelo, que tiene también eso y es como acolchonadito, suavecita, al tacto. Entonces, ese tipo de papilas es lo que hace que el aspecto de toallita de toda la lengua sea, solamente que en los gatos son más prominentes. Entonces, están ubicadas en esta parte dorsal de la lengua. Las filiformes se encuentran acá. No, las foliadas, perdón. Las foliadas se encuentran solamente en la parte lateral de la lengua. Y las circunvaladas se pueden encontrar acá y acá también otras.
¿Listo? No, normalmente en los animales que no somos rumiantes tenemos acá circunvaladas también. ¿Listo? Entonces estas que son larguitas son foliadas, estas que son redonditas son circunvaladas, estas que son como pullitas son filiformes, estas que son redonditas son otra vez circunvaladas y estas que están más hacia la parte caudal de la lengua son lenticulares y solamente los bóvedos. ¿Listo? Entonces, si yo hago un corte de lengua y lo cojo así, pues voy a tener foliadas y voy a tener una que otra. Bueno, la ubicación de las fungiformes está muy cerca de las caliciformes, por eso en la misma placa donde vimos caliciformes vimos al lado una fungiforme, porque ellas se encuentran casi en esta ubicación. ¿Dónde? Alrededor. ¿Por qué alrededor? Porque también son un mecanismo de defensa. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que nos echamos algo a la boca y sabemos que una vez está feo, está dañado, está ácido, está lo que sea. Y eso sirve para que, pues de una vez, si está feo o no nos sabe bien, pues uno no se va a comer eso, ¿sí o no? Entonces en los animales, por ejemplo, los que están en la selva o algo así, ellos desarrollaron con el tiempo el instinto para saber qué tipo de cosas podían comer y qué no. Entonces a veces sentían como un sabor dulce en la boca, pero al llegar a la parte, ya cuando se va a hacer la acción de tragar o deglutir, o sea, llegando a estas papilas que son más caudales, se sentía un sabor diferente, entonces de una vez se activaba el reflejo de emesis. Entonces puede ser que estas detectaran como un sabor dulcecito, pero aquí ya se detecta el sabor amargo, entonces si no es capaz de tragarlo, pues de una vez el animal lo va a vomitar, ¿sí? Entonces ellas pueden activar el reflejo de emesis. Lo mismo pasa con nosotros, entonces a veces uno, con la punta de la lengua se detecta un sabor, pero con la parte de al lado de la lengua y con la parte de atrás de la lengua se detectan otros tipos de sabores. Entonces cuando hagan el ejercicio, por ejemplo, de comerse un limón, entonces hagan un poquito de limón o algo que sea amargo, ustedes sientan que con la punta de la lengua se siente un tipo de sabor. Digamos, las papilas de acá van a detectar lo poco dulce que tiene el limón, pero lo detectan. En cambio, cuando ya lo van a pasar, ahí sí sienten el ácido, que eso sí lo estremece a uno, que es la parte de atrás de la lengua. Entonces, a veces, yo por ejemplo a mi hija le hago ese ejercicio, pero es para ver los gestos que hace porque es muy chistoso. Se la grabo. ¿A que no es capaz de tomar jugo de limón? Y lo pone ahí. Sí, cuando lo pasa, dice todos los gestos del mundo. Y pues es chévere porque así desde la lengua se acostumbra a diferentes sabores. Es que hay gente que llega adulta y no es capaz de comer, no pasa algún tipo de sabor. ¿Por qué? Porque durante su infancia, que se estaban desarrollando los hábitos alimenticios, pues nunca le dieron a probar eso. Eso, que le hace daño tal cosa, que le hace daño tal otra. Entonces la edad no es que yo le sea maldadosa con mi hija, no, es que hay que enseñarle todos los tipos de sabores. Hay gente que ya es adulta y no come pescado. ¿Por qué? Porque en su infancia nunca le dieron pescado. Entonces yo le pongo un pescado y hasta boca chico le hago, eso tiene espinas, pilas. Si se pasa una espina se atora y me muero, se puede morir. Entonces pilas, no se coman las espinas y aprende, ¿sí? Entonces, pero si ya llega adulto y yo espero que sea 15 años para darle un bocachico, no gracias, yo no como, quiero pechuga. Claro, es más fácil, ¿no? Si se aprende desde chiquitos, pues ya queda mucho más fácil. Lo mismo los sabores, todos los sabores. Cosas que a mí casi no me gustan, como por ejemplo la pata, el guiso de pata, esa textura como babosa. Pues esperaron a que yo tuviera como 15 para darme eso, pues no, gracias, no me gusta, eso es baboso. Pero yo ya le di a mi hija eso y comió. Remolacha, que también como que no me la paso tampoco. Pimentón, así que ya ahorita ya aprendí, pero también, o sea, uno a veces espera con los niños a que sean más grandecitos para darle tal cosa de comer, ¿no? Ya, dale todo, para que coma de todo, como un cerdo. Profe, en el momento podría señalar la de los epiteles, esperar que se eche el orto queratinizado. Y ahí no hay que dibujar la parte, dibujé esto. Ajá. Entonces, O sea, en la parte de abajo. este es el que no tiene queratina, el de abajo. El de arriba entonces es plano queratinizado. No, plano no.
Plano Ortoqueratinizado. estratificado, estratificado, plano, ortoqueratinizado o especializado. ¿Por qué especializado? Porque está lleno de papilas. Papilas especializadas en detectar los sabores. Pero en el de abajo solamente tienen la función como de protección, entonces solamente es epitelio estratificado, plano, queratinizado o no queratinizado. El de nosotros, por ejemplo, es no queratinizado, porque no necesitamos tener queratina en la lengua. Pero, por ejemplo, los bovinos y los gatos sí tienen el epitelio queratinizado, por eso la lengua de ellos es más dura. ¿Sí han preparado lengua? Lengua en salsa. Cuando uno compra la lengua del bovino, tiene el epitelio y eso hay que rasparlo para poderlo cocinar. Si no se raspa, y ustedes ven que se lava, se cocina todo eso y luego se raspa esa vaina para que quede como tal lo que se come es el músculo. El epitelio no se puede comer. Hay gente que no sabe preparar eso y dicen, uy, eso sabe horrible, pues porque lo preparan con todo y queratinas a la parte superior. Y eso no se prepara. Mira, aquí es. Síganme para más recetas. Eso es rico. Yo hice todo lo vacaciones que yo pueda, no se queda por todo el año. Y yo, mi papá no me quiere, mi papá no me deja. Ya lo entiendo. ¿Qué órgano es este? El esófago, muy bien. Entonces el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, excepto en los rumiantes, en donde por el tipo de alimentación que ellos consumen, pues hasta el esófago tiene que ser un poco queratinizado, sobre todo en la parte inicial, para lograr el proceso de deglución. Si no es queratinizado, en los rumiantes, pues imagínense, es como si usted cogiera un pedazo de pasto, se lo echara a la boca, se le rompe la boca porque no tenemos esa cubierta de queratina y se nos lastimaría la cavidad oral. Entonces repito, el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. En todas las placas que tenemos acá es no queratinizado, porque no tenemos ninguna placa que sea de bovino, ¿sí? ¿Listo? Entonces ya saben para el parcial, si le sale esófago, ¿cuál epitelio es? No queratinizado. Lo compré y me lo compré y se cayó. Entonces, hay que pasar enfermedades infecciosas y parasitología para hacer. Bueno, el esófago entonces es un tubo, ¿cierto? Que viene aquí desde la cavidad oral. Gracias, Bueno, entonces aquí en este super perro, ¿qué características va a tener el esófago? En esta zona y en esta zona van a tener la capa muscular mucho más desarrollada y aparte el músculo va a cambiar.
aquí nosotros podemos regular la acción o tenemos control de la acción de tragar, ¿cierto? O sea, si hay algo que está masticando y ya yo no me lo quiero comer, pues yo lo puedo vomitar, lo puedo devolver, lo que sea. Entonces yo tengo el control de qué es lo que va a pasar a través de mi faringe y posteriormente al esófago. Entonces eso hace que como yo tengo acción, yo tengo control, ¿qué músculo puedo yo controlar? El músculo estriado esquelético. Esta porción del esófago va a tener músculo estriado esquelético. Pero de ahí para allá, yo puedo controlar los movimientos peristálticos. Entonces, ¿qué tipo de músculo hay? Liso. Entonces, estas dos porciones tienen músculo liso. Aquí, ¿por qué hay cambio en el músculo liso? Porque tengo un esfínter. Entonces, ese esfínter yo tampoco puedo regular qué es lo que pasa del esófago al estómago. Yo no puedo regular eso. Solamente el plexo mientérico, que es lo que habíamos hablado, que eso está entre las dos capas del músculo, él puede regular eso, y aparte el esfínter pues es que haya un poquito más de músculo y que ese músculo esté más coordinado con los movimientos peristálticos para que él abra y permita el paso hacia el estómago. Entonces, por ejemplo, esta porción del esófago que estamos viendo acá es una porción muy cercana al esfínter. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque el músculo es gruesísimo, miren. Todo eso es músculo. Y aparte porque aquí al ladito, yo ya veo epitelio del estómago. Entonces es como si hubiéramos tomado esta porción, en donde yo veo el esfínter grueso y aquí ya acercándose al estómago. En otro tipo de placa, vamos a mirar la de acá. Necesito mi esófago. Voy a ver si la señora ya arregló ese reguero de placa.